Computadora. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Gracias por tomar su tiempo este día miércoles para compartir con nosotros una parte de lo que es el Nuevo Testamento, específicamente hoy con las cartas católicas o también conocidas como cartas apostólicas. Vamos a estar 2 semanas hablando de ellas, de sus autores y de generalidades. Así que hoy vamos a dar un primer paso en el conocimiento de estas cartas y Dios mediante la próxima semana vamos a completarlas. Yo quisiera primero que nada invitarles a que oremos, a que pongamos en manos de Dios este ratito. Hoy es el día de San Lorenzo Mártir, es un santo admirable que entregó su vida por anunciar el Evangelio. Su martirio fue muy doloroso, realmente a él lo asaron, prendieron un fuego, una parrilla y lo asaron, así literalmente, una parrilla. Y cuenta la historia que San Lorenzo estaba en medio de su suplicio, pero estaba tan convencido del don de Dios en la vida eterna que le dijo, mire, deme vuelta porque solo de un lado me estoy cocinando, no del otro, ¿verdad? Este es un elemento que habla de San Lorenzo, de esa convicción. Yo quisiera que hoy hagamos nuestra oración inicial conforme al santo oral, conforme al santo del día. Y entonces les invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Lorenzo, mártir por amor al Señor, muchísimas gracias por estar cerca de mí y darme tu auxilio cuando lo necesito. No dejes que me pierda, dame paz y descanso, dame equilibrio y confianza, y dame siempre tu eficaz auxilio. Haz que mi vida sea provechosa y feliz. Guíame y enséñame a estar siempre cerca del Señor. Consigue que Él me bendiga con su divina gracia y me cubra de todo lo bueno. Ruégale, me aleje de todo mal, de todo peligro y adversidad, y permite que esté a la sombra y cuidado de María Santísima y bajo el amparo de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa era la oración a San Lorenzo, el santo del día, según el santo oral de la Iglesia Católica. Primero que nada, vamos a devolvernos por acá. Todavía un poco más porque me falta la introducción. Primero que nada, quisiera saludarlos, saber cómo se encuentran, conocer un poquito la experiencia. Hemos venido en un proceso de acercarnos a la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento por medio del conocimiento general de los autores de los libros, o sea, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de San Pablo. Ahora llegamos a estas cartas católicas o cartas universales o cartas apostólicas, también son conocidas. Hoy vamos a tener la oportunidad de profundizar en ellas y conocer un poquito de los detalles de los autores, de la composición, de la enseñanza doctrinal o del contenido teológico de ellas, así que vamos a hacer un acercamiento. Hay algunas que son más grandes, más amplias que otras, hay otra que es tan solo una página, se puede decir en la Biblia, según la Biblia, ¿verdad? Página y media tal vez. Entonces, conocer los orígenes, el sentido de estas cartas, de quienes lo escribieron, nos va a hacer más sencillo su lectura. Si ustedes han venido leyendo el Nuevo Testamento, han descubierto que las diferentes cartas, por ejemplo, en el caso de San Pablo, tienen una identidad, o sea, como hablamos anteriormente, tienen una estructura muy similar. Estas cartas que se les conoce como católicas o apostólicas, no distan en el modelo de carta de las de San Pablo, con su introducción, con su conclusión, con su exhortación, pero sí vamos a decir hay algunas que tienen un estilo muy propio y ahí es donde hoy vamos a hacer énfasis para establecer también las diferenciaciones de estas cartas, que es lo más importante, diría yo, ver esos detalles de esas cartas. Muy bien, yo quisiera ahora continuar. Vamos a citarlas. Bueno, las cartas católicas o universales son la carta de Santiago, las de San Pedro, San Judas y San Juan. He puesto ahí unos asteriscos a la par de San Juan, porque resulta que cuando hablamos de las cartas, aunque él está incluido dentro de esas cartas universales o católicas, hay otra división que se utiliza para llamar escritos juánicos o los escritos de San Juan, que incluye las cartas de San Juan y el Apocalipsis. Entonces, podríamos decir que aunque él es apóstol y aunque es
eh, una de las cartas universales o católicas, vamos a ver la parte. Entonces, yo voy a hacer hoy un adelanto de Santiago, San Pedro y Judas, y la otra semana vamos a tener una profundización de ellas, y en la siguiente ya vamos a ver a San Juan. Vamos a tener la oportunidad de ver a San Juan, o lo que llamamos los escritos joánicos, para que no queden pensando que es que nos faltó, porque de hecho no está ni siquiera en la presentación San Juan. Entonces, lo tengamos presente. Muy bien, vamos a entrarle esto de lleno. La primera carta de la que vamos a hablar es la de Santiago. Santiago es hermano de Cleofas, y vamos a decir, y de María, hermana de la Virgen. Ahora, cuando hablamos de Santiago, yo quisiera también recordar que por este parentesco es primo de Jesús. Podríamos decir que es parte de la familia. ¿Se acuerdan cuando llega María a visitar a Jesús y le dicen, viene tu madre y tus hermanos? Hace referencia a estos familiares cercanos, primos y demás, que estaban con Jesús o que seguían a Jesús, y cuando venían en compañía de su madre, pues así le dicen, tu madre y tus hermanos. De ahí que existe mucha confusión para muchas personas cuando tratan de encontrar un parentesco entre Jesús y, por ejemplo, estos personajes, que no son propiamente hermanos de Jesús, sino primos o familiares muy cercanos, que en algunos casos ni siquiera se menciona el tipo de parentesco. Ahora bien, en el caso de Juan, perdón, de Santiago, él es quien gobierna la comunidad cristiana de Jerusalén a partir del año 42 hasta el año 62, que muere martirizado. Cuando decimos gobierna la comunidad, recuerden que una vez que Jesús resucita y que los apóstoles anuncian el evangelio y fundan las primeras comunidades, muchos de ellos huyeron para no ser asesinados por los emperadores romanos o bien por los judíos que los perseguían. Habíamos hablado de eso con San Pablo. Resulta y acontece que en el caso de Santiago, él permanece en Jerusalén. Pese al peligro, pese a las dificultades, él permanece en Jerusalén liderando esta iglesia. De ahí que escriba cartas, y la que tenemos, que conocemos, que llegó a nosotros, es esta que conocemos como la Carta de Santiago. Fue escrita cerca del año 60 de nuestra época, y la dirigió o la destinó a las 12 tribus de Israel. Yo quisiera hacer en esto muy concreto. Recuerde, a las 12 tribus de Israel, pero que eran creyentes en Jesús, porque recuerden que los hermanos judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Esta primera huida de judíos de Jerusalén se llama la diáspora, es una de las diásporas, perdón, es una de las diásporas que se da. Cuando hablamos de una diáspora, hablamos de que alguien sale de su tierra y huye para salvaguardar su vida. En este caso, Santiago dirige esta carta a todas las comunidades, por así decirlo, a todos los judíos cristianizados que están por todas partes. Entonces envía la carta, digámosle que esta es una carta masiva, por eso se conocen como cartas universales, porque son para toda la iglesia, no para un grupo en específico. Hemos dicho anteriormente que cuando hablamos de cartas propiamente, si bien es cierto, puede haber un remitente y un destinatario muy específico, citado, nombrado, ¿verdad? Tenemos claro que estas cartas eran el alimento para la comunidad de los creyentes, en donde quiera que estuviesen. Entonces, si usted busca ahorita en la Biblia, siempre yo recomiendo ir a esta parte, a la introducción. En la introducción de la escritura vamos a encontrar más detalles acerca de Santiago. Eh, Somos claros en algo. Cuando hablamos de Santiago, yo les he dado una referencia. Puede ser que algunas Biblias u otros estudios no nos den la certeza de que sea primo de Jesús. Recuerden que en esta época, si bien es cierto, aparecen algunos elementos que nos ayudan a identificar a los personajes, este no es el caso. Y cito, por ejemplo, el capítulo 1, verso 1 y siguientes, que dice así: Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus en medio de las naciones. Esa es la presentación, esa es la introducción.
Si en el caso de San Pablo saludaba a sus amigos y de todo, en este caso Santiago fue al grano. Escribe directamente, escribe de forma concreta y vamos a ver otros detalles que tienen sus cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por acá. Ok. Las características literarias que tiene la carta de Santiago. En primer lugar, vamos a decir que está escrita en griego, no del tipo koiné. ¿Recuerdan que el koiné era el popular, el común? Este es un griego esmerado. ¿Qué quiere decir eso? Es un griego más fino, de una persona más estudiada, pero tiene muchas reminiscencias semitas, tanto en el vocabulario como en el estilo. Oiga, qué palabrillas de domingo. Reminiscencias semitas. Bueno, quiere decir que encontramos en este griego tan fino algunos, podríamos decir, algunos elementos propios del lenguaje de los pueblos del desierto, de los pueblos sencillos. No es un griego clásico como el de 500 antes de Cristo, también tampoco es un griego koiné como popular, sino que es un griego refinado, pero que tiene algunas frases y algunos elementos que hacen referencia a los pueblos semitas que vivían en la zona, en todo Palestina. En otras palabras, es como que yo esté hablando muy elevado y haciendo un discurso muy elegante y yo diga, me alegré tanto que dije huipipía. Y entonces tal vez los que me están escuchando dicen, pero ¿y esto qué es? Está diciendo huipipía, ¿y eso qué significa? Bueno, es un grito, es un canto que tienen los guanacastecos, que es un sinónimo de alegría, pero es propio de los guanacastecos. Si usted y yo conocemos a los guanacastecos y sabemos lo que es el huipipía, estaremos en total concordancia, pero imaginen una persona que no tiene ni idea, una persona que aprendió a hablar español, por ejemplo, en Alemania, fue a clases de español, nunca le enseñaron acerca del huipipía, máxime si su profesor era de España, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estas reminiscencias semitas, son esos detalles que se encuentran en la lectura de las palabras del griego y que sacan a relucir elementos propios de los pueblos que vivían el territorio palestino. Número dos, el vocabulario es rico en aliteración. Yo voy a hacer una pausa aquí porque también dice rima, frase. Voy a parar ahí. La aliteración es una figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. O sea, es como una repetición constante. Y ahí puse el capítulo 2, verso 1 al 7. Voy a leerles el capítulo 2, verso del 1 al 7. Dice, hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencias entre personas. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias. Y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido y le dicen, tome este asiento que es muy bueno. Mientras que al pobre le dicen, quédate de pie o bien, siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no sería hacer diferencias y discriminar con criterios pésimos? Verso 5. Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman? Ustedes, en cambio, los desprecian, sin embargo, son los ricos quienes los aplastan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. Y no son ellos los que blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Si yo le digo, busque cuántas veces se repite en ese pequeño segmento la palabra rico, cuántas veces se repite la palabra pobre, cuántas veces se repite el nombre de Jesús, el nombre del Señor. Mauricio, usted me va a decir, eso está abundante y es como muy reiterativo, como que machaca un mismo tema constantemente. Eso es la literación. La rima ya sabemos que es frases o palabras que tienen una consonancia similar. Nosotros no podríamos disfrutarlo al 100% porque la traducción del griego
al español no nos lo permite ver toda esa rima. Recuerden que el griego es una cosa y el español es otra. Por eso no encontramos una rima como la que encontraríamos en un poema de amor, pero sí aparecen rimas, frases rítmicas como estas que llevan como un sentido, palabras de gancho y los recursos de diatriba. Bueno, ahí todavía se pone más complejo. Cuando hablamos de la diatriba, es un discurso que se hace para injuriar a alguien, para decir cosas que no son ciertas de alguien o para censurar algo. O sea, para decir esto no debe ser, esto tal cosa, ¿verdad? Entonces, propiamente él está censurando el trato que se le da a los ricos versus el trato que se le da a los pobres. Esto es diatriba. Entonces, vean ustedes, en Santiago encontramos un griego más refinado con algunos elementos antiguos de los semitas que tiene una figura repetitiva en sus frases para reiterar un mensaje, pero además de eso es un mensaje censurando las malas acciones, machacando, y solo leímos 6 o 7 versos. En otras palabras, vamos a decir que está escrito de forma vivaz y de gran actualidad para la exhortación y yo, exhortación práctica. Hago una aclaración, aquí me detengo. No agarré esto para regañar a nadie, ¿verdad? Eh, en ocasiones, y nos pasa a todos, estamos leyendo la Biblia, descubrimos un pasaje y nos parece fenomenal para refregárselo a alguien en la cara. Y entonces decimos, uy, esto sí, lo marcamos y de todo. Ya usted pecó ahí, no, hermano, usted no está buscando evangelizarlo, lo que está buscando es escarmentarlo con la escritura, eso no se hace. Entonces, bien, ¿qué recomiendo en este caso? Que cuando encontremos estas frases en primera instancia, miremos hacia adentro. Y si Dios nos permite hacer en algún momento una exhortación práctica a una persona que viene a buscar nuestro consejo, o bien en la comunidad que me invitan a dar un mensaje, pues puedo utilizarlos ahí. Claro, con una naturaleza, con una sencillez completa, de modo que no sea que le estoy diciendo a fulano algo. Yo recuerdo que, bueno, antes se daba esto, yo sé que tal vez ahora ya no se da, lo invitaban a uno a un grupo a dar un tema. Entonces me decía la persona que me invitaba, Mauricio, yo quiero que nos hable del trabajo en equipo, de cómo ser iglesia. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Y empezaba, porque viera qué problema tengo aquí. Aquí se pelean unos con otros, se jalan el pelo, se están peleando los puestos y viera hay una señora que y empiezan a contarle uno todas las cosas como para que uno cogiera esos elementos que le habían dado y fuera a regañar a los hermanitos del grupo. Yo cuando me decían tal tema, ya yo olía que venía una historia de esto, yo le decía, eso sí, no me diga nada más. Me basta el tema, yo voy a orar y que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Y así. Y si el Espíritu Santo tenía la misericordia de dignarse, de posarse en este burro, pero en este hombre, para hablarle a la gente, enhorabuena, gloria a Dios. Pero era el Espíritu Santo quien decidía. Y entonces yo sí evitaba que me dieran esos detalles, porque a la postre uno llega con un mensaje teledirigido. Pasa en ocasiones en algunas obras donde somos conocidos y el líder da una enseñanza y casi todos volvemos a ver a alguien y decimos, oye, le están hablando, ¿verdad? Eso nos pasa, ¿verdad? Eh, y esto no está bien. Entonces podríamos decir que un lenguaje como este, que es vivaz y de gran actualidad, para la exhortación práctica, no lo usemos de otra manera. Ese es un paréntesis. También dice que más que una carta parece una homilía o una catequesis de tono moralizante. Sí, hay catequesis de todo tipo, viera, hay de diferentes tipos, pero esta en especial habla de principios de moral y voy a echar nuevamente un vistazo a la carta de Santiago para ver un elemento que, que está súper claro en el capítulo 3 versos 1 y siguientes. Solo voy a leer la primera parte. Hermanos, no se hagan todos maestros, ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. Oiga, doña Roxana hizo así, se persinó porque es maestra. Y yo, oiga, cuando leo esto, yo, ay, Dios mío, lo repetimos. Sí, dice doña Roxana que repitamos. Hermanos,
No se hagan todos maestros, ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. Yo hablo con franqueza. Uno como educador comete muchos errores. Cuando uno es joven, por ejemplo, está empezando la carrera y está empezando a trabajar, uno juega a ser un profesor malo, temido, y uno se siente bien porque los chiquillos le tienen miedo y uno piensa que eso es respeto, porque uno confunde el temor con respeto y después uno se da cuenta que estaba equivocado. Cuando uno está en la fe, pasa al verso número 2, parte B, y dice así: el que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pero es capaz de dominar toda su persona. Poniendo el freno en la boca del caballo podemos dominarlo y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto lo maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Verso 5. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean como una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Jesucristo. Sí, es un mensaje fuerte. Yo diría sí, es una catequesis muy moral que nos hace recordar la importancia de nuestras palabras. Más adelante dirá que nosotros matamos con la lengua. Es cierto. Recuerdo al padre Varona, que era un dominico que daba unas misas muy bonitas, y el padre Varona decía que si usted agarra una gallina y se va al piso más alto, al helipuerto del Banco Nacional en San José y despluma la gallina por completo, le quita todas las plumas, y después baja para tratar de juntar todas las plumas y pegárselas nuevamente, va a ser una tarea imposible. Pero por supuesto, si se las llevó el viento, así son las palabras. Muchas veces nosotros hablamos y decimos cosas que se lleva el viento y tal vez criticamos a alguien sin sentido, con críticas destructivas y después nos damos cuenta que todo lo que dijimos era mentira, lo que la persona que me lo dijo estaba mintiendo e hicimos mucho daño. Esta es una exhortación moralista. Nos habla acerca de la responsabilidad de nuestros actos. La palabra moral proviene del latín moris, costumbre. Y entonces vamos a decir que la moral es lo que se acostumbra y lo que se acostumbra bueno, no lo malo. Un elemento más. Dice en el último que el autor utiliza eh, un fondo, el legado de las tradiciones proféticas y sapienciales del Antiguo Testamento. O sea, hay referencias propias del Antiguo Testamento, tratando de conservar dentro de esta corriente cristiana algunos valores tradicionales que él consideraba peligrosamente amenazados. Yo puedo decir que todos los días uno piensa que hay algunos principios o valores de nuestra sociedad que se han perdido. Cuando usted sube al autobús, antes uno se ponía de pie y le daba el campo a un adulto mayor o a una señora, o una dama. No tiene que ser una señora, una dama. Uno le daba el campo y había como una conciencia social de que eso era un acto verdaderamente respetuoso, un hombre dándole campo a una mujer. Claro, después vinieron las ideologías feminazis y entonces casi que hacen esto como un acto de humillación, que el hombre le da el campo a la mujer porque la mujer es débil, porque la mujer no puede por sí sola ir agarrada de la varilla del bus, y hacen completamente lo contrario. Y algo que era hermoso, algo que era gentil, lo convierten en una monstruosidad. Y entonces nosotros nos damos cuenta como hay algunas tradiciones que se van perdiendo. Este mismo sentimiento embargaba el corazón de Santiago. Vamos a ir al capítulo 1, verso 20, donde dice Santiago, del 20 al 23. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, rechacen la impureza y los excesos de mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían
a sí mismos. Una pausa ahí. No, vamos a leer el 23. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se mira en el espejo, pero apenas se mira, se iba y se olvidaba de cómo era. Cuando hace una referencia a la palabra, está refiriéndose a la escritura, a la Torá judía. Recuerden que en este momento no hay un evangelio todavía, ¿no? Santiago no nos puede mandar al capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, imposible, porque todavía no estaba compilado ni reunido como tal, no había una Biblia, pero sí estaban las escrituras de los judíos. Y cuando encontramos a Santiago haciendo una reminiscencia o un recuerdo de lo que dice la escritura, está hablando de la escritura de los judíos, que es válida para el cristianismo, por eso nosotros lo tenemos el Antiguo Testamento dentro de nuestras Biblias. Ahora bien, hay que decir que en esta época esos principios y esos valores estaban peligrosamente amenazados, dice el texto, ¿verdad? Igual que hoy. Hoy igual nuestros valores, nuestros principios son seriamente amenazados por una sociedad hedonista, ocupada más de la apariencia, más de la riqueza, que de lo que verdaderamente importa. La división y el contenido temático. Bueno, vamos a tratar de ver la división y el contenido temático de la carta de Santiago Apóstol. De hecho, que Santiago es patrono de Compostela, en España, perdón, es patrono. Y resulta que se pinta así con un caballo, con una espada, como lo ven, porque se dice que en una batalla contra los musulmanes, en la guerra de recuperación de los españoles de su territorio a manos de los musulmanes, que estaba ahí, dice la historia que Santiago apareció con espada y luchó a favor de los cristianos para recuperar el territorio. Entonces ellos pintan a Santiago Apóstol así como lo ven, en un caballo y con una espada. Es parte de la tradición. Recuerden que hay dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra fe, hay elementos tradicionales que son de reconocimiento del poder de Dios actuando en situaciones de la vida como esta, como una guerra. No necesariamente es que haya sucedido así puntualmente, pero sí puede ser que algún fenómeno sobrenatural o extraordinario se haya manifestado en una batalla para salvaguardar la vida de unas personas o para que sucediera algo. Entonces es importante que lo tengamos presente. Puse la imagen porque me gustó mucho, muy bonita de hecho. Muy bien, el capítulo 1 habla acerca de la alegría y la paciencia en la prueba. Hay que estar alegres, pero hay que saber sobrellevar las pruebas. Y hay que estar alegre en medio de la prueba. Qué difícil, dígamelo a mí. Eso es tan difícil. Pero Santiago nos lo propone en el capítulo 1 de su carta. El capítulo 2 es que la fe sin obras es una fe muerta. Esta es una palabra sumamente poderosa porque hay algunos hermanos que dicen que basta con creer que yo soy salvo y ya soy salvo. No, esa creencia, la salvación, debe estar acompañada con acciones que reflejen nuestro deseo de salvarnos. Y aquí yo hago una pausa, otra vez. ¿Qué acciones hemos hecho en el último mes eh, para que nuestra fe no sea una fe muerta? ¿Qué hemos hecho para que nuestra fe no sea solamente el que yo diga que soy muy religioso y que voy a misa, por ejemplo? ¿Qué acciones concretas he desarrollado para testificar mi fe a los demás? Bueno, yo les voy a ayudar. Estoy seguro que alguno de ustedes le ha ayudado a algún pobre, a alguna familia con dificultad, le regaló, no sé, una ropa a una familia que usted sabe que tenían problemas económicos, o a algún chiquito que usted conoce que tiene una necesidad especial, usted le ayudó. Hay personas que son muy generosas y cuando se dan cuenta que en algún lugar se quemó una casa o una inundación dañó, organizan a todos sus vecinos y organizan ahí una buena colecta y se la llevan a las personas. Estas son obras concretas, pero también están las otras obras como las de misericordia. Hemos visitado al que está privado de libertad, hemos visitado al enfermo, hemos visitado al anciano que está solito, porque cuando nosotros nos damos cuenta de que un adulto mayor fue llevado, por ejemplo, a un centro, porque ya está muy viejito, porque está muy cansado, lo que quieran, su familia en cierta forma lo abandona, lo deja a un lado. Y tal vez algunos sí lo visitan con puntualidad, pero otros se olvidan de ellos. Y muchos viejitos se quedan solos en un asilo
olvidados por su familia y con la compañía de aquellos que están cerca de ellos, pero olvidados por su familia. Entonces, tenemos que ponderar o pesar estos elementos y darnos cuenta que las obras de bien, la manifestación de nuestra fe, debe ser con obras concretas. El capítulo 3 habla del control de la lengua y la verdadera sabiduría. Fue con lo que empecé ahora. El capítulo número 4 dice que la humildad le hace frente a la ambición. Yo no les voy a decir que ambicionar es malo, porque todos queremos algo mejor. Todos queremos tener una camisa más bonita, un pantalón más bonito, una casa más grande, un carro más bonito. Todos queremos eso. Yo estoy seguro que sí. Y no está mal ambicionar esas cosas, querer superarnos, pero tampoco es dejar de vivir por eso, ¿verdad? Tampoco es obsesionarnos por esas cosas. Hay que ser humilde y hay que reconocer que si uno no puede, no puede. Hey, hay cosas que uno no puede hacer, hay que reconocer que no puede. Y el capítulo 5 son las diversas exhortaciones. Es como un cierre, como una conclusión. Permítanme utilizar la palabra broche de oro, como que cierra con broche de oro Santiago su carta para exhortar y de esa manera llamar la atención. Ahora, vamos vamos a ver, al contenido teológico y espiritual. ¿Cuál es el fin de la carta de Santiago? Animarnos a soportar con fortaleza las persecuciones y hacer una vida cristiana y de obras de fe. O sea, una vida coherente con lo que creemos, coherente con nuestra fe. Y hoy podremos decir, coherente con el Evangelio. Un segundo elemento, el contenido teológico y espiritual. Exhorta a vivir las virtudes cristianas como lo son la paciencia, el dominio de la lengua, la caridad para con los pobres, la condena a la avaricia, la ambición, la aceptación de las personas, independientemente de cómo sean. En esta carta está está la fundamentación bíblica del sacramento de la unción de los enfermos y sobre todo lanza un mensaje principal: la fe sin obras es una fe muerta. Y diríamos que con eso se cierra este detalle práctico del contenido teológico y espiritual. Yo diría, un elemento que no podemos pasar por alto. Voy a darles la cita donde se habla acerca de la atención a los enfermos o el sacramento de la unción. En el capítulo 5, verso, perdón, verso número 13, dice, signo de pregunta. Ay, María. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante y si ha cometido pecados se lo perdonará. Por eso en el sacramento de la unción de los enfermos, primero nos confiesan. No sé si alguno ha tenido la dicha de vivir este sacramento de la unción, lo que representa. Normalmente uno oye que buscan al padre para que le dé la unción a una viejita ya que está a punto de morir y para que, de hecho que le llaman el viático sagrado, ¿verdad? Como el último sello que le ponen al pasaporte para que se vaya al más allá. Pero algunos que hemos estado enfermos hemos recibido el sacramento de la unción. Yo sé lo que es recibir ese sacramento, gracias a Dios. Y me curé, y estoy mucho mejor después de haber estado enfermo en la cama y todo eso. Entonces podemos decir que hay una justificación en el capítulo 5, verso 3 y siguientes de la carta de Santiago para el sacramento de la unción de los enfermos. Y yo digo, por testimonio personal, que de verdad funciona, de verdad funciona. No me pusieron el último sello del pasaporte, no. El presbítero oró por mí, me ungió y Dios me sanó. Así que yo digo, bueno, hay que tener eso presente siempre en nuestras vidas. Dios actúa y se manifiesta por medio de nosotros y lo más importante, nos perdona los pecados también. Nos perdona los pecados en este sacramento porque nos confesamos, ¿verdad? Muy bien. Mire, el tiempo vuela. Vamos a las cartas de San Pedro.
Cuando hablamos de las cartas de San Pedro, vamos a decir en primera instancia que fueron escritas por el mismo San Pedro, ¿sí? Ahí no hay secreto, este, no hay algo ahí, digamos, escondido, ¿verdad? Fueron escritas por él hacia el año 64 al 67. Eh, yo les dije la anterior ocasión que San Pedro, recuerden, era un pescador, era analfabeta, tenía secretario. Entonces, cuando hablamos de que las escribía San Pedro, él las dictaba y las firmaba. Entonces, esa era la escritura de Pedro, pero no era que propiamente él se sentaba a escribir. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda el nombre del secretario Pedro? ¿Quién era el secretario de San Pedro? Por 1 millón de colones. Marcos, Eso, ¿quién dijo Marcos? Que no puedo ver desde aquí la yo, pantalla. yo, Yo, Roxana. doña Roxana, ahora sí. Muy bien, doña Roxana, felicidades. Y el secretario de San Pedro era San Marcos. Y de hecho que se llama Juan Marcos. Claro, él era el que escribía las cartas de San Pedro. Dice que las dirige a los fieles de Asia Menor y a los gentiles que habían sido evangelizados por Pablo. Cuando hablamos de los gentiles, eran aquellas personas que no eran judías, o sea, que podía ser que tuvieran otros dioses o que del todo no tuvieran ningún dios en específico y se habían convertido al cristianismo. Pedro les escribe a ellos. Y eso está interesantísimo, porque recuerdan ustedes que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando discuten si es necesario que primero se circunciden antes de convertirse al cristianismo, Pedro es de los que dice que sí, que deben de circuncidarse. Pero después, bueno, el Espíritu Santo los ilumina y dice, no le vamos a poner el yugo del judaísmo a estos que están conociendo a Jesús, basta con el bautismo. Vamos a ver qué más dice de San Pedro. Vamos a ver cuáles son las características literarias de las cartas de San Pedro. Primero, están escritas en griego, como el resto del Nuevo Testamento. La primera carta de San Pedro, vamos a pasar la página, aquí está, es una especie de resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y sobre la conducta que esta fe inspira, o sea, la forma en que debemos comportarnos. Está escrita en un tono seguro, entusiasta y, ¿por qué no? Podríamos decir que hasta alegre. Yo voy a utilizar una palabra que no estaba en el resumen de donde yo lo saco, pero yo diría que está escrita con autoridad. Esa es la palabra, autoridad. Recuerden, Pedro es designado por Jesús para ser el líder de esta iglesia que están haciendo. Y bueno, su palabra tiene todos esos elementos a los que me referí, pero también tiene autoridad. Un elemento más, el B, dice la primera, no, perdón, el C, la segunda carta está elaborada con maestría y detenimiento, alterna exposición, exhortación y controversia. Ahí ya algunos de ustedes me dicen, ¿y por qué? Porque podríamos decir que junto a tonos solemnes y muy mesurados, muy controlados, encontramos como arrebatos así. Y entonces yo me acuerdo del Simón que decía, sí, Señor, tú eres el Mesías, y después decía, no sé quién es. Ese hombre temperamental, de hecho que Simón se veía temperamental, saca la espada, le corta la oreja al criado. Es una figura importantísima dentro de los apóstoles, pero eso también está reflejado, ¿verdad? Dentro de su lectura. Tiene una estructura, vamos a decirlo, concéntrica, que pone en relieve la polémica con los falsos maestros en la parte central de esta segunda carta. Aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a decir que eran falsos maestros, eran aquellos que se hacían llamar maestros en la fe y que orientaban, comillas, a las personas, pero lo que querían era sacar provecho de esas personas. Y entonces recordamos a un tipo, Simón el Mago, que llega donde los apóstoles y les dice, oiga, usted es eso, que hacen milagros, que sanan enfermos, está buenísimo ese truco. Y les dice, enséñenme en cómo hacerlo, yo les pago, porque eso debe dejar mucha plata. Oigan ustedes. Claro, los falsos maestros o los falsos profetas abundan en esta época que se conoce como la época de las herejías. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de pensamiento que se desvían de la sana doctrina. Un último elemento es que esta segunda carta tiene las características propias del género literario
carta testamento. Vamos a explicar esto. Es donde el personaje que está escribiendo la carta ya supone o percibe que se acerca la muerte. Y entonces reúne a los suyos para darles las últimas recomendaciones y con el objetivo de que se mantenga unida la familia, en este caso que se mantenga unida la iglesia. Les advierte acerca de los peligros que hay en la vida y recuerda todo el pasado y recuerda todas las historias de lo que vivió con la finalidad de que en el futuro no cometan los mismos errores. Entonces podríamos decir que esta segunda carta de San Pedro huele a testamento en ese sentido. Y yo quisiera detenerme en esta nada más para citar un ejemplo en la segunda carta de San Pedro de lo que estoy haciendo referencia. Permítanme. Dice, capítulo 1 de la segunda carta de San Pedro, verso 3. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel, con mayúscula, que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ella no nos han por ellas nos han concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Wow. Es un cierre, yo diría, como muy filosófico, incluso muy profundo. Inmediatamente, a partir del verso 16 o 19, empieza a hablar de las bases de la fe, cómo se debe sustentar la fe. Yo digo que a mí me gustaría, y que no me oiga mi familia, porque esos dicen que yo siempre hablo de la muerte, pero a mí me gustaría que el día que yo ya vea que se me acerca la hora, poder escribirle una carta a mis seres queridos, contando todos los aprendizajes que me dio el pasado e invitándoles a no cometer mis mismos errores de cara al futuro, ¿verdad? Yo creo que sería muy bonito poderlo hacer y tal vez Dios tenga la misericordia y me dé chance de hacerlo, me avise con tiempo, Mauricio, ya se acerca la hora. Entonces yo escribí la cartita y dejarles un recuerdo a mis hijos. La carta de San Mauricio. No se rían, pues son así. Qué barbaridad. Vamos a ir a la composición. Yo creo que esa es la estructura, a la división y el contenido. La primera carta dice, en el capítulo 1 hace un llamado a la vida nueva, en el capítulo 2 un llamado a la conducta cristiana, en el 3 y el 4 llamada a la caridad, y en el 5 una serie de exhortaciones. Eso en la primera carta. La segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, hace una exhortación a consolidar la vocación recibida. Recuerdo de la enseñanza de Cristo y de los profetas. El capítulo 2, la polémica contra los falsos maestros, que citaba ahora. Y el capítulo 3, el día del Señor, la exhortación a una vida santa. O sea, que pongamos nuestros ojos en la vida eterna y dejemos de estar preocupados por el quehacer del día de hoy. Entonces, por ahí va. Ahora, ¿cuál es el fin o cuál es el contenido teológico y espiritual de esta carta? Permítame. Muy bien. Dice en primer lugar que el fin de las cartas de San Pedro es consolar y sostener la fe de aquellos cristianos en momentos difíciles. O sea, cuando usted está sufriendo, cuando usted está pasándola mal, lea las cartas de San Pedro. Va a sentir, lo van a motivar. Número 2. El contenido teológico espiritual en la primera carta exhorta hacia una vida cristiana más santa. Nos llama a la santidad. Esa santidad que se pone a prueba en la calidad del amor fraterno que se demuestra con el cariño que nos tratamos. Solo así podrán los cristianos permanecer en las tribulaciones. Siendo fieles, apoyándonos en los momentos difíciles, tenemos que estar nosotros los cristianos unidos, apoyándonos. Y en tercer lugar, dice que la segunda carta refuta el error de aquellos que trataban de quitar la importancia al juicio de Dios y negaban la parucía o el final de los tiempos. Recomienda la paciencia, el arrepentimiento, la conversión, porque el Señor puede pedir cuentas en cualquier momento, o sea, esté listo, ¿verdad?
Había algunas personas que negaban la parucía, negaban que se fuera a dar una segunda venida de Jesús y que el fin del mundo y que íbamos a ser juzgados. Entonces él exhorta con respecto a eso diciendo, no, están equivocados los que creen que esto no se va a dar. Están muy equivocados si piensan que esto no se va a dar. Vamos a ver. Ok, esta llega hasta acá. Permítanme. Vamos a ver. Ave María, no se me asusten. Ya. Ok, ya casi volvemos para la oración. He abordado la carta de Santiago y las dos cartas de San Pedro. Nos faltan las cartas de Judas, la carta de Judas, perdón, la carta de Judas y las tres cartas de Juan, o escritos juánicos, que es como se les conoce. Solamente voy a decir que como parte introductoria de las cartas católicas, es bueno siempre echar un vistazo al compendio que aparece al principio y repito en la Biblia, donde viene el resumen del libro. O sea, esto de lo que les he hablado, pero multiplicado al 4, llamémoslo así. Si nosotros leemos, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, que es la que yo utilizo para este curso, en el párrafo número 2 viene una señalización muy concreta y dice así, la primera impresión que resalta al dar la mirada crítica a esta carta es que se trata de una carta tardía atribuida a Pedro equivocadamente. Y entonces usted se agarra la cabeza y Mauricio, ¿cómo va a ser posible? Sí, sí, sí. De hecho, que dice que esta segunda carta de Pedro, al igual que las primeras, no nombra a su destinatario. Parece que sus advertencias van dirigidas a toda la iglesia, por eso se llama cartas universales. Ahora bien, ante todo lo que vemos ahí, sí podemos descubrir que es un mensaje del apóstol a la iglesia conocida. Ahora bien, yo les he insistido a ustedes muchísimo cuando leemos estos pasajes, que los leamos completos. ¿Por qué? Porque aquí va a explicar, ahora sí, ya les leí el párrafo 2, que es donde está un poquito el elemento difícil. Vamos al párrafo 4, donde aparece el sin embargo. Sin embargo, hay que tratar con mucha cautela el tema de la autenticidad, porque son numerosas las palabras y los temas que se encuentran tanto en Primera de Pedro como en Segunda de Pedro, y que casi no se encuentran en los otros escritos del Nuevo Testamento, a excepción de los discursos del mismo Pedro, relatados en el libro de los Hechos. Por eso, aunque se puede negar sin más su autenticidad, hay que reconocer ciertamente que se debe mucho a Pedro. En otras palabras, huele a Pedro, sabe a Pedro, no tiene el rótulo Pedro, pero sabemos que es de Pedro. Entonces, es importante porque puede ser que por ahí alguien nos diga, no, es que eso de que Pedro era el Papa, eso es mentira, no hay una prueba de que... Y les decimos, no, efectivamente, no encontramos el ADN de San Pedro ahí, ni la huella digital, no se la ha encontrado todavía. Pero sí estamos seguros que el contenido de estas cartas coincide con las exhortaciones de San Pedro. Y si vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, después de la manifestación del Espíritu Santo, vamos a encontrar el discurso de Pedro y vamos a encontrar un paralelismo, o sea, líneas que lo hacen similar, parecido, coherente con las cartas. Y ahí la importancia siempre de leer el texto completamente. En ocasiones nos sucede que por la rapidez con la que leemos o la premura solo leemos una parte. Siempre es bueno leer todo el texto para reconocer esos detalles. Y vean que yo hago estas observaciones porque están en la Biblia. Entonces, estas Biblias que traen un poquito de enseñanza, porque son Biblias de edición pastoral, traen estos elementos que nos ayudan a comprender. Pero hay que leérselo todo para tratar de comprender ampliamente. Entonces, yo siempre les he dicho, no solamente leamos la escritura o la carta, sino que leamos la introducción de la misma para tener una mejor ubicación. Si les digo, puede ser que, ay, el profe Mauricio nos dijo que esto fue escrito del 60 y tanto al 60, y aquí dice que fue del 54 al 57. Sí, y les he dicho, muy probablemente encontremos variedad en estas fechas.
no hay una forma de datarlas porque no traen fecha de cuando se escribieron. Entonces son fechas aproximadas. Lo que a mí más me interesa es que descubramos el mensaje revelador de Dios que aparece en la escritura, ¿verdad? No tanto si lo escribió con la mano, si lo escribió el secretario, si lo escribió en tal fecha o en la otra. A la postre son solo detalles. Lo importante es descubrir ese mensaje. Ya sabemos que la iglesia y los apóstoles y los sucesores de los apóstoles nos heredaron estos escritos como parte de la escritura. Ya ellos ya los pasaron por el criterio de canonicidad. Nos dijeron, sí, esto fue escrito por los apóstoles, eso es cierto. Y es un escrito coherente con todo el Antiguo Testamento, coherente con todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quiere decir que aquí no encontramos contradicción? No, con ninguno de los 72 libros de la Biblia. Son 73 en total. Entonces, la segunda carta de San Pedro no está en contradicción con ninguno de los otros. Ah, y entonces ese es un criterio también de canonicidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar nuevamente a la presentación para ir a la oración. Vamos a ver nada más Profe, aquí. Adelante. Ay, sí, perdón, no he dicho si tienen alguna duda, alguna pregunta. no se preocupe, no sé si es pregunta, no sé, voy a ver cómo lo planteo Dígame usted. para no hacer mucho enredo. Em, Escuchándolo y viendo la presentación, no sé, estas cartas de Santiago y las de Pedro, no sé, me sonó o los relacioné con algunos libros, uno, dos, no recuerdo, y estuve tratando ahí como de ver en mis apuntes al Antiguo Testamento. Em, Tal vez por las características que usted mencionó, ¿verdad? Que usted señala ahí en la presentación, yo creo que me va a quedar a mí más bien es de tarea buscar tal vez esa relación. No sé si existe, me parece que sí, con algunos libros del Antiguo Testamento. No sé si estoy equivocada, no sé si son ideas mías, pero nada más quería como hacerle comentario y tal vez si usted me da un poquito de luz para terminar la tarea. Gracias. Con mucho gusto, doña Roxana. Yo le invito a que usted abra su Biblia, puede ser en el segunda carta de San Pedro, así por ejemplo, en el capítulo 2, Sí, aquí lo tengo. Ujú. verso 1. Usted me lo podría leer, doña Roxana, solo el Ajá. verso 1. Dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchas gracias. Ahí, a la par, a la izquierda, incluso encontramos la referencia de dice, Primera Timoteo, Judith, y hay una que no logro ver. Permítame acercar mi luz porque no tengo Ah, ¿se ojos. refiere a a las de abajo? Al lado, en el margen izquierdo, Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, Mm. capítulo 13, verso 2. Abajo también tiene, pero bueno, en mi Es que Biblia, las mías tienen como unos, no sé, sí, como unas explicaciones, pero es abajo. O sea, abajo. No, abajo. voy a Sí. enseñarle estas. Vamos a ver si llega. Vamos a ver, voy a poner la mano donde estaba. Aquí. Vamos a ver. Uy, aquí, ¿ven esas letritas pequeñitas que están al margen de la escritura, del 2? ¿Ven unas letritas muy pequeñas? Ahí, Ajá. ahí Sí, sí, las ahí están viendo. Esas que sí, están arriba de mi dedo. sí, pero es que la mía no las tiene. Ah, ok, Sí. tranquilidad. Eso se llama una concordancia. ¿Qué dice eso? Que bueno, que si nosotros buscamos Deuteronomio 13, capítulo 2, vamos a echarle un vistazo. Capítulo 13, verso 2. Vamos a ver. Eso, números, Deuteronomio. La segunda parte del libro del Deuteronomio, en el capítulo 13, versos. Ok, tal vez
Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio y él dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros y sirvámosle, no hagas caso a las palabras de aquel profeta soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Claro, vieron qué elegante que dice el Deuteronomio. Profeta soñador, falso profeta. Ese es el lenguaje que usa San Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en el capítulo 2 de la segunda carta de San Pedro, él está hablando de los falsos maestros. Es una referencia directa a lo que le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar así otros elementos que aparecen en los mismos pasajes. Entonces, en algunos casos sí puede ser que lo encontremos en el pie de página, pero en otros casos es probable de que no. ¿Alguien levantó la mano o algo por ahí? Permítame ver. O abrió o cerró el micrófono, no supe. Alguien hizo un ruidillo. Bueno, doña Roxana, ahí la tarea es eso, es buscar la cita o concordancia que hace al Antiguo Testamento. Hay algunos que son propios del libro Los Números, aquí hay varios de Judith, de hecho, hay varias de Judith, a los Proverbios, obviamente al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Marcos, eh, Habacuc, los Salmos, Romanos, la primera de Timoteo, Isaías, Apocalipsis, primera de Tesalonicenses, el Evangelio de Mateo. Encontramos abundantes citas de concordancia. Esto quiere decir que el mensaje que se está citando propiamente en esta sección puede ser que lo encontremos repetido en otro pasaje, escrito por otro profeta o escrito en algún libro del Antiguo Testamento. Entonces es por ahí por donde va el asunto y es muy probable que encontremos similitudes con algunos libros proféticos, principalmente algunos libros proféticos. Cuando leemos, por ejemplo, Isaías, el mismo Jeremías, está muy cerca también en el lenguaje, entonces es muy probable que lo encontremos. Así que, doña Roxana, vamos a tener una tarea extra y buscar esas concordancias y de ir descubriendo eso. Pero qué dicha que usted lo menciona, qué dicha que usted tiene ese entusiasmo también. Espero que lo disfrute. Gracias, profe. Con mucho gusto, doña Roxana. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra observación? Vamos a ver. Buenas noches a todos y muchas gracias por todo el despliegue de conocimiento que tiene Mauricio. Buenas En noches. realidad, concordancia, no sé si se podrá decir concordancia, pero una de las cosas que me he encontrado en haciendo enlaces, digamos, pero de mi punto de vista, por ejemplo, cuando uno lee en Mateo del 23 al 26 y ahora que estoy viendo a Santiago en el capítulo 1 del 13 al 16, son una de las cosas para mí más difíciles de practicar, ¿verdad? Para que uno pueda llegar al entendimiento que esta charla, digamos, que en esta charla usted nos está ofrendando. Eso sería. Muchas gracias, don Mario. Y sí, no, definitivamente usted tiene buen ojo. De hecho, que ahí donde aparece el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, dice, entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Bueno, oiga, esa es una palabra, yo creo que dicha así por Jesús frente a un fariseo, seguro hasta se le cayeron ahí los libros y de todo lo que tenía en la mano, porque es poderosísima esa palabra. Hay una serie de advertencias y don Mario ha tenido una certeza al tocar eso y es precisamente cuando uno lee, por ejemplo, Santiago o el mismo San Pedro, estas advertencias a vivir conforme a la verdad.
de modo que mis acciones sean coherentes con mi fe. Ahí está el gran desafío. Eso es así lo que hay que decir. Es un gran desafío. Y todos tenemos que lidiar con eso, ¿verdad? Porque yo digo, todos aquí somos totalmente humanos y tenemos que levantar nuestra mano y decir, sí, efectivamente Dios en su infinita misericordia me ama y todo, pero le he fallado. He sido infiel, he cometido grandes errores y debo corregirme. Y en ese proceso de conversión vamos tratando de ser mejores personas. Entonces yo creo que la palabra nunca llega a nosotros y vuelve vacía. Siempre nos deja algo, siempre nos deja una enseñanza, nos toca la puerta. Y es precisamente eso. Y qué dicha que don Mario, usted lo ha visto porque es eso, precisamente, es encontrar esa coherencia que hay entre los diferentes libros de la escritura. Eso es lo que llamaríamos uno de los principios de canonicidad. O sea, para decir que esto es palabra de Dios, que hay una coherencia, concuerdan los contenidos, el sentido concuerda, no se contradice, de hecho, no se contradice. Y si encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, un texto haciendo referencia a un tema del Antiguo Testamento, más bien lo amplifica, como en este caso, o Jesús le da una interpretación superior. Haga lo que les aconsejen estos hombres, hagan lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Es lo más sabio de Jesús. Reconoce el conocimiento de estos hombres en cuanto a la escritura y que si recitan la escritura están recitando lo que se debe hacer, pero advierte que no debemos hacer lo que ellos hacen, porque en el caso de ellos, de los fariseos y los maestros de la ley, hacían muy poco por buscar la coherencia entre sus palabras y su estilo de vida. Muchísimas gracias. Vamos a la oración. Vamos a nuestra oración y vamos a pedirle a San Pedro Apóstol que desea por nosotros con esta corta oración que encontré, pero que está muy bonita y ya que hemos referido a San Pedro, hablemos propiamente con él para que interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Pedro querido, santo apóstol del Señor, no me dejes sin respuesta. Por tu benevolencia y virtud, atiende prontamente mi solicitud. Tú que eres hermano, amigo y protector de quien tu socorro reclama, auxilia con tu sombra al que tenga necesidad, y vela y cuida de todos nosotros con tu santa caridad. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una vez más, finalizamos nuestro grupo con una jaculatoria tan bonita como esta, una oración tradicional de nuestra iglesia. Gracias a todos por su compañía. El próximo martes, Dios mediante, nos encontramos al ser las 7 de la noche en nuestra escuela de formación bíblica. Dios los bendiga a todos y que pasen una feliz noche. Nos vemos la próxima semana.